Yo soy el hombre ascensor de Valparaíso. Los ascensores de Valparaíso son iniciativas privadas que se instalan primero en Concepción, después en Cordillera. En muchos casos son proyectos de especulación inmobiliaria, donde gente compra terrenos, instala un ascensor y esos terrenos después están urbanizados y valen más. Primero que nada, tomar en cuenta que un ascensor, o técnicamente llamado funicular, en Valparaíso son fundamentales dado que es un medio de transporte limpio, acorta tiempo a los vecinos que están arriba de los cerros, incluso ecológico porque funciona con electricidad, además que aporta a la economía de un barrio. Y fueron parte de la vida del cerro y de la ciudad y misma de Valparaíso durante casi un siglo. Estos ascensores, cuando todavía en sus últimos estertores de funcionamiento estaba presente, los turistas que subían se embelesaban mirando el movimiento de la máquina del ascensor, cómo el maquinista cerraba puertas, movía una palanca, empezaba a moverse la rueda para que los cables subieran y bajaran los ascensores. Uno apreciaba ese valor que le daban a lo antiguo. Yo creo que nosotros no apreciamos lo antiguo y no se puede borrar el pasado. Cuando el ascensor Villaseca cerró el año 2006 por un mal desarrollo de un proyecto portuario, la construcción del túnel que pasa por debajo del Cerro Artillería, que conecta con el terminal del puerto, dejó encerrado al ascensor. Eso significa que la afluencia de público o de pasajeros bajó. Por lo tanto, eso se le convirtió en un problema económico al dueño de la época y seguir manteniendo un medio de transporte que tenía bloqueado su acceso en la parte baja. El estado de abandono y la falta de conexión por parte del Estado, del gobierno, de los gobiernos ya sean comunales, regionales, provinciales, lo que sea, con su población y dejan a la gente de lado, a sus trabajadores, a los vecinos. Este ascensor es tan importante además porque es uno de los 2 ascensores que son aéreos, que no están construidos sobre las laderas de los cerros, sino que en una estructura de fierro. Es un edificio del año 1913 que ha aguantado 5 terremotos. Es una estructura de acero que ha resistido bastante bien. Primitivamente este ascensor funcionaba a carbón. Entonces las partículas salían al aire y ensuciaban la ropa tendida de los vecinos, en fin, hasta que se cambió a un medio eléctrico de transporte. Uno sentía el ruido del ascensor y sabía cuando el ascensor llegaba y uno mismo se asomaba a la puerta porque sabía que venía gente conocida y conversábamos, pero de ahí ya no hay ese tránsito que había antes. O tenemos que bajar por Villaseca o subir hasta Gran Bretaña para tomar alguna movilización. En los 2 casos es esfuerzo, en los 2 casos es tiempo. Aquí hay gente mucha de edad en este barrio. Abandonamos el ascensor para irnos a otros medios de transporte que tenemos que usar porque tenemos que movilizarnos. Cumpleaños Villaseca, que lo cumpla feliz. Fue horrible. Para la gente que vivía ahí, su medio de transporte ya no estaba de la noche a la mañana. El cierre del ascensor también involucró un cierre de un cierto tipo de vida que teníamos. El ascensor significaba movimiento dentro del barrio
gente que subía, que bajaba a distintas horas a su trabajo, a los colegios. Es que lo que pasa es que se ha ido mucha gente de este barrio. Este barrio está muy pelado. Hay casas muy desocupadas. Yo me siento súper sola aquí. Yo no tengo vecinos más para allá ni para atrás. Las casas que funcionan dentro del ascensor dan para mi patio. Entonces mi marido estaba ahí y cuando miró arriba vio un tipo que estaba y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Y el tipo arrancó. Pero yo sé que entran todas las noches a pernoctar. No entran por acá, entran por abajo, tienen una huella. Han sacado todo, murallas abajo, donde están los baños, se han robado todo, hasta las cañerías de agua, de todo. Cuando el presidente Ricardo Lagos firma el crédito BID sobre 72.5 millones de dólares, con los recursos se podían reparar los ascensores y también se inicia la primera negociación de querer comprar esos nuevos ascensores a los privados, pero fracasa. Se instala una cierta tesis que dice cuántos ascensores necesita Valparaíso desde el PRV. Entonces ellos se retractan de la idea inicial de comprar los ascensores a los privados y solamente dedican recursos a la reparación de los 5 ascensores municipales. Un ascensor del Cerro Concepción se descarriló esta mañana en Valparaíso mientras viajaba un grupo. Lo que nosotros conocemos como los ascensores municipales fueron proyectos que han sido expropiados en su tiempo, muchas veces porque ocurrió un accidente. Primera etapa que ya se hizo, que fue la más difícil, fue comprar los ascensores por parte del Estado, porque aquí el que firmó ante la UNESCO fue el Estado. Y por eso exigimos que el Estado por fin se haga cargo de esto y lo expropie definitivamente. Los gobiernos pasan, el Estado permanece. Entonces es un compromiso del Estado de Chile ante la UNESCO, no de la municipalidad. La municipalidad ejecuta y para ejecutar necesita plata. Y el gobierno entonces tiene que dar la plata correspondiente para poder hacerlo. Y una de esas etapas, se acaba de cumplir hace poco tiempo, fue comprar los ascensores, que ahora ya son del Estado. Ahora eso es lento, es a medida que la plata va llegando. Ahora hay cosas, por supuesto, que uno las quisiera mejor o las quisiera más rápido, pero hay, como dice el chileno, hay que arar con el buey que se tiene. Nosotros al principio era una oficina que dependía de cultura, ahora somos una dirección de gestión patrimonial. Tiene que haber una dirección y una unidad que se encargue, ¿no es cierto?, del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. La verdad es que estamos bastante satisfechos con respecto a los trabajos que se han hecho en los ascensores municipales. Con respecto a los nuevos ascensores que compró el gobierno y que ahora también se van a traspasar al municipio de Valparaíso, también todos los proyectos de arquitectura y los proyectos de ingeniería ya fueron aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales. Y hubo también un compromiso de parte del Estado de Chile en que cada año iban a ser restaurados 3 ascensores. Por otro lado, también vamos a decir un poco también las cosas positivas. Hemos logrado terminar por fin el Plan Director de Gestión Patrimonial, donde se dan los lineamientos estratégicos de lo que significa la gestión del patrimonio, no solamente en el sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, sino que en la comuna de Valparaíso. Un paseo en ascensor es una experiencia que no podemos perder. Bueno, a ver, primeramente decir que en realidad hubo un atraso dentro del plan director, hay que reconocerlo, pero con respecto al atraso, ¿por qué pasan estas cosas? Primero, lo que pasa es que el plan director se divide en 3 fases. La fase 1 fue la fase de diagnóstico y también hay que entender que nunca en Chile se había hecho un plan director de gestión patrimonial. Primera vez que se hacía, entonces no teníamos ningún referente. Pero bueno, ahí se hizo un diagnóstico y después de ahí entonces tuvimos que hacer la segunda fase, que significó hacerlo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque ahí no se contrató una consultora, sino que se contrataron consultorías distintas. Es decir, fueron por lo menos 10 consultorías. Y cada una de las consultorías, ¿no es cierto?, eran 2 o 3 expertos. Entonces piensen ustedes, en un municipio, hacer
cada uno de estos contratos, y además los recursos no eran municipales, sino que los recursos eran del Plan de Recuperación Urbana de Valparaíso. Entonces tenían que también ir al Plan de Recuperación Urbana de Valparaíso, tenían que ir a Santiago para el visto bueno, para tener los recursos. Entonces todo eso demoraba. Y por último, la última fase, ahí la verdad que fue bastante poco lo que nos demoramos. Prácticamente en 6 meses ya tuvimos la consolidación del plan director, y tenemos que decir que la fase 3 dura 7 años. 7 años. Partió más o menos en 2014-2015 y de ahí son 7 años, porque ahora viene la aplicación del plan director a través del plan de manejo. ¿Y por qué todavía aún no se ha terminado? Porque estamos elaborando los 10 seccionales que nos dijo el plan director que había que hacerlo. Lamentablemente no ha habido de parte de las autoridades la debida responsabilidad por la ciudad, responsabilidad por conservar el patrimonio, responsabilidad por prevenir un proceso de reconstrucción o restauración o remodelación de los ascensores, porque han dejado estar en las cosas burocráticamente, papeleos que van, que vienen, consultas, reuniones, pero que no se concretizan al final en nada que sea trabajo, que uno vea que se empieza a reconstruir. Es que la situación del área histórica de la ciudad de Puerto Valparaíso tiene un muy lamentable estado de conservación y en algunos lugares llega a ser calamitoso y una evidente falta de gestión. No, yo la verdad que creo que vino muy bien el informe, creo que es una voz de alerta importante, además que Juan Luis Sasa es un experto en el tema, él estuvo a cargo del centro histórico nada más ni nada menos que de la ciudad de Cartagena de India, así que él sabe de los temas, es una persona que sabe también cómo gestionar, entonces yo creo que realmente hay que tomarlo en serio su informe. Nosotros hemos hecho un análisis bien exhaustivo de la parte que nos corresponde a nosotros, que son 15 recomendaciones. Bueno, él hizo el informe un poquito antes que tuviéramos el plan director, pero por suerte que ya teniendo el plan director vamos a poder dar respuesta a esto, porque tanto que nos pidieron el plan director, ahí está el plan director, ahora tenemos que ponerlo en marcha y esperemos que esto cambie, porque si no, quiero ser muy sincera, vamos a seguir haciendo esta gestión, y la verdad que no lo estoy diciendo meramente así por decirlo y por quedar bien, sino que realmente, todo lo que hemos hecho yo creo que ha sido demasiado.